La Autoridad de Aviación Civil de Rusia, Rosaviatsia, confirmó que el líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, estaba entre los pasajeros del avión que se estrelló en la región de Tver, al norte de Moscú. Según la agencia de noticias rusa Interfax, los 10 cuerpos que iban a bordo fueron recuperados. El Fondo Monetario Internacional aprobó el desembolso de $7.500 millones para Argentina en el marco del acuerdo de refinanciación de la deuda que contrajo el país sudamericano. Desde Washington, el ministro de Economía argentino Sergio Massa advirtió que la inflación de su país aumentará por la devaluación que pidió el FMI. Ampliamos desde Buenos Aires. 8 aspirantes a la nominación presidencial republicana para enfrentarse a Joe Biden en las elecciones de 2024 participaron del primer debate del partido y el gran ausente fue el favorito Donald Trump, quien en el mismo horario apareció en una entrevista. Tenemos reporte desde Washington. Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de France 24 en español. Es un gusto acompañarnos como todos los días. Soy Santiago Aristía y estas son las noticias. La Autoridad de Aviación Civil rusa, Rosaviatsia, confirmó que el nombre del líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, figuraba en la lista de pasajeros a bordo del avión que se estrelló al norte de Moscú sin sobrevivientes. El Ministerio de Emergencias de Rusia afirmó que el avión Embraer 135 se estrelló en la región de Tver, muy cerca del pueblo de Kushenkino. Según la agencia de noticias rusa Interfax, los 10 cuerpos que iban a bordo fueron recuperados. Y el paradero, así como también el futuro de Prigozhin, ha sido incierto desde el 24 de junio, cuando recordemos que llevó a cabo una fallida rebelión contra el presidente ruso Vladimir Putin. Veamos el informe de Andrés Mesa Muñoz. Desde que lideró el fallido motín contra el presidente Vladimir Putin el pasado 24 de junio, el paradero de Yevgeny Prigozhin siempre había sido una incógnita. 3 días después, el líder mercenario habría llegado exiliado a Belarus como parte de un acuerdo de amnistía negociado por el presidente Alexander Lukashenko. Pero en contraste con estas afirmaciones, la semana siguiente el mismo mandatario dijo que el jefe de Wagner estaba en territorio ruso. Estoy seguro de que Prigozhin es un hombre libre ahora mismo. El 19 de julio, grupos pro-Wagner en la plataforma Telegram publicaron este video a contraluz de quien sería presuntamente Prigozhin dando la bienvenida a sus combatientes en suelo bielorruso. Pero nunca se le vio la cara hasta que fue fotografiado en San Petersburgo durante la cumbre África-Rusia 9 días después. Su último video habría sido este, publicado el 21 de agosto. Estamos incorporando verdaderos guerreros al servicio y continuamos cumpliendo las tareas que se nos asignaron. Uniformado y con un arma en las manos, el líder de Wagner alegaba estar en África reclutando mercenarios y combatiendo grupos terroristas. Sin embargo, la ubicación exacta y la fecha de grabación del video se desconocen. La inexactitud de su paradero siempre dio lugar a especulaciones, sobre todo después de que el mismo Lukashenko dijera que había convencido a Putin de no eliminar a Prigozhin después del motín. Y en otras noticias, el Fondo Monetario Internacional aprobó el miércoles el desembolso de $7.500 millones para Argentina dentro de las últimas revisiones de su acuerdo de refinanciación de la deuda que el país sudamericano contrajo con el organismo. El ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, calificó de dramático el acuerdo entre el gobierno del exmandatario Mauricio Macri y el FMI. Ampliamos desde Buenos Aires con nuestro corresponsal Natalio Cosoy. El ministro de Economía, Sergio Massa, que también es candidato para las presidenciales de octubre, viajó especialmente a Washington para estar presente en el contexto de este anuncio del Fondo Monetario Internacional. El organismo liberó estos $7.500 millones que tanto necesita un país con unas muy menguadas reservas de divisas en su banco central, tanto que ya tuvo que pedirle asistencia a China, a Qatar y al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para poder pagar anteriores vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. El fondo, tras la revisión del acuerdo que tiene con el país, liberó esta tan importante suma, pero también dijo que Argentina no había cumplido con los principales objetivos del acuerdo. Dijo que fue por la muy profunda sequía que impactó especialmente en la exportación de granos, de cereales en Argentina, pero también
por desviaciones en las políticas y anunció en un comunicado que se acordó un nuevo paquete de medidas centrado en fortalecer las reservas y reforzar el orden fiscal en Argentina. También informó el Fondo Monetario que habrá una nueva revisión de este acuerdo en noviembre de 2023, después de la primera vuelta electoral. Seguimos en América Latina, vamos a Ecuador, donde el gobierno no acatará de momento los resultados del plebiscito celebrado el domingo pasado para detener la explotación petrolera de un importante yacimiento en la Amazonía, según anunció este miércoles el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. Aunque él sí ganó a nivel nacional, la Constitución señala que quienes tienen la facultad de decidir esta cuestión son los habitantes del lugar de la operación petrolera y allí se impuso el no. El ministro indicó que debería ser la Corte la que tenga que dirimir sobre esta interpretación de la Constitución. Y en otras noticias, 8 aspirantes a la nominación presidencial republicana de 2024 intentaron atraer a los votantes el miércoles en el primer debate del partido que se llevó a cabo sin la participación del favorito. Hablamos, por supuesto, de Donald Trump, quien decidió no asistir y en el mismo horario apareció en una entrevista que se publicó en la red social X, antes conocida como Twitter. Los detalles desde Washington con Cristóbal Vázquez. 8 precandidatos republicanos participaron en el primer debate desde Milwaukee, Wisconsin, en el que el protagonista, sin haber participado en este, fue el expresidente Donald Trump. Precisamente en el debate, Nikki Haley, exfuncionaria de Trump, dijo que él era el político menos querido del país y que no iban a ganar otra elección general si él era el candidato. Pence, ex vicepresidente de Trump, en esa misma línea dijo que Trump le había pedido que lo pusiera por encima de la Constitución, pero que él prefirió la Constitución. Y Asa Hutchinson, ex gobernador de Arkansas, dijo que él simplemente no iba a apoyar a alguien que estaba siendo acusado de serios crímenes. Por su parte, Donald Trump, en una entrevista de 46 minutos a Tucker Carlson en la red social X, dijo que si volvía a llegar a la Casa Blanca, su prioridad sería sellar la frontera y sacar cientos de miles de criminales que la cruzaron ilegalmente. Según Trump, las personas que están entrando llegan de hospitales mentales y de cárceles de cerca de 149 países de todo el mundo. Tucker Carlson terminó su entrevista con Trump preguntándole si creía que el país iba en camino a una guerra civil, y este respondió que no sabía, pero que él nunca había visto un nivel de pasión y de odio que estaba observando en la gente, y que esa combinación era una mala combinación. El comentario lo hizo después de defender a los que asaltaron el Capitolio y causaron la muerte de 5 policías, al decir que él nunca había visto un grupo de gente con tanto espíritu, amor y pasión. Seguimos en Estados Unidos. El ex abogado personal de Donald Trump, Rudolph Giuliani, se entregó a la justicia del condado de Fulton en Georgia. 7 colaboradores más también se presentaron a una prisión de Atlanta, y es que junto al magnate y otras 17 personas se encuentra acusado de conspirar para revertir los resultados de las elecciones presidenciales en este estado en 2020. Donald Trump dijo que se entregará este jueves. Vemos el informe de William Gassou. Los acusados siguen entregándose a las autoridades de Georgia. Rudolph Giuliani, ex abogado de Donald Trump, se entregó a una prisión de Atlanta. Es acusado de haber ayudado al expresidente en su intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado. Me siento muy honrado de estar implicado en este caso porque es una lucha por nuestra forma de vida. Esta acusación es una parodia. Es un ataque no solo contra mí, no solo contra el presidente Trump, no solo contra las personas en esta acusación, algunas de las cuales ni siquiera conozco. Es un ataque al pueblo estadounidense. 19 personas fueron acusadas junto a Trump en el caso. Alrededor de 8 personas ya se entregaron y se espera que el mismo expresidente se presente el jueves en Atlanta, según anunció en su red social Truth Social. El magnate está imputado en 3 otros casos. En Washington, enfrenta cargos por interferencia en las elecciones de 2020 y su papel en el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores. En Florida, está acusado de haber detenido documentos clasificados de la Casa Blanca en su propiedad de Mar-a-Lago, mientras que la justicia de Nueva York lo acusa de falsificar documentos comerciales con el objetivo de comprar el silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.
Es todo por el momento. Sigan en France 24.